Hola, mi nombre es Gastón y junto a Raúl y Leo, dos amigos que conocí haciendo radio en la adolescencia, se nos ocurrió contar la historia de nuestra ciudad, que tiene mucha y la gran mayoría desconoce. Leo de los tres es el historiador. Él escribió el libro Rafael Castillo, Historia de un pueblo en el corazón de la matanza. De ahí nuestra inspiración para realizar este contenido. Su profesión, médico veterinario. Raúl se encarga del montaje de la información en este video. Y mi tarea es conducirlos a una historia apasionante. Nosotros somos Los Buscadores. Elegimos como primer capítulo mostrarte nuestro encuentro. Te invitamos a sumergirte en una interesante historia. El doctor Leo Racedo. Hola, Leo Racedo. Muy cansado. Lo conocimos haciendo radio junto a Leo Racedo, veterinario de mis perrijos. Así que, pero hoy lo tenemos en esta gran faceta que fue el libro. Leo. Sí, tal cual. Un lindo trabajo, lindo desafío. La idea era contar un poco la historia de Rafael Castillo porque es una historia muy rica y a la vez poco conocida. Salió este libro, Rafael Castillo, Historia de un pueblo en el corazón de la matanza, que tuvo muy buena repercusión. ¿Qué tiempo te llevó a hacer el libro? Aproximadamente juntar los datos y la investigación llevó casi 15 años. Y escribirlo completamente, como yo no soy historiador ni escritor, tuve que hacer un poco de malabares y ponerme a escribir y bueno, eso me llevó un año y medio. Pero fue mucha investigación en archivos, en museos. O sea, fuiste hasta el cementerio de la Recoleta para visitar la tumba del doctor Rafael Castillo. Sí, hasta la tumba del doctor Rafael Castillo, que está enterrado junto con el presidente Quintana, que fue un gran amigo de él. Investigaciones en la Universidad de Córdoba, donde él estudió. Archivo General de la Nación, Archivo del Congreso, periódicos locales, vecinos con buena memoria y bueno, y muchos vecinos que también me ayudaron, que se fueron copando con la idea de escribir un libro. Leo, ¿es cierto que aquí existió una plaza de toros en Castillo? Sí, Gastón, acá a pocos metros existió a fines de la década del 40 una hermosa plaza de toros. Era para despuntar el vicio de los españoles que vinieron acá de la Guerra Civil Española, vinieron a recalar acá en Buenos Aires. Se creó acá a pocos metros una gran plaza de toros con una capacidad para 2.000 personas más o menos. Tengamos en cuenta, como decías vos recién, que en esa época acá en Rafael Castillo había 350 habitantes, más de eso no había. Y teníamos la plaza para 2.000 personas. O sea, una cosa increíble. Y obviamente llamaba la atención no solamente de la gente acá local, ni los alrededores, sino también abarcaba todo lo que es Capital Federal en ese entonces. Hacia fines de la década de 1940, el pueblo de Rafael Castillo era un paraje rural más dentro del partido de La Matanza. Con un puñado de familias distribuidas en 3 cuadras a la redonda de la estación de ferrocarril de Midland, que fue construida entre 1909 y 1910, era habitado por apellidos como Romeiro, Damonte, Gentile, Toledo, Dalmeira, Iracet, Salgado y Fermanelli, entre otros pocos más. Para ese entonces, el pueblo contaba con una escuela, la número 14, fundada en 1916, la Sociedad de Fomento, fundada 30 años más tarde, tambos, quintas y varios hornos de ladrillo. La tranquilidad del lugar solo era perturbada por el paso de algún que otro tren. Bueno, llegamos a la estación de Rafael Castillo con Leo. Bueno, Leo, en aquella época me imagino que esta estación lo era todo, se llenaba de gente. Era terrible. Acá llegaban los trenes abarrotados de personas. Algunos dicen que hasta tocaba el piso de la cantidad de gente que venía. Bajaban acá en la mítica estación de Rafael Castillo, bajaban, iban por aquel lado y ya agarraban todo lo que es el camino derechito hasta la plaza, porque estaba acá a 300 metros la plaza. Un dato muy importante y de color: fíjate la trascendencia que tenía la plaza, que se utilizó como referencia para vender los lotes. Los loteos que hubo acá en Rafael Castillo de la década del 50, se utilizaba como publicidad la plaza de toros de Rafael Castillo. Decime, ¿qué ciudad, qué pueblo tenía una plaza de toros que podían promocionar como un evento de atractivo turístico? Llegaban y estacionaban todos los autos aquí, acá donde está la playa de maniobras, que en ese tiempo no era plaza, sino era una playa de maniobras. En este marco de situación fue que en 1949 un grupo de entusiastas españoles deciden recrear el espectáculo de masa más antiguo de España y uno de los más antiguos del mundo en nuestro pueblo. Comenzaron a construir una plaza de toros. No es desatinado pensar el gran interés que despertaría las lidias de toros con más de 1 millón de residentes españoles en nuestro país, muchos de los cuales habían huido de sus tierras por la Guerra Civil Española.
Bueno, Leo, vos sos mi GPS. ¿Dónde estamos? Bueno, acá estamos en la esquina donde comenzaba el ingreso de la gente que venía de la estación de Rafael Castillo. Acá a unos 100 metros más adelante empezaba el Ventorrillo, que es el chalet donde se amenizaban los encuentros. Acá había el Marqués de Foronda y toda la gente que había armado el espectáculo taurino, habían sembrado todos pinos. Era todo un sembradío de pinos largos y el tala, que estaba acá bien grande, con la tranquera daba la entrada. Entonces acá entraban todos. Iba toda la gente que venía en malón, digamos, a ver el espectáculo, que tan poco común, porque era un espectáculo muy poco común. Entonces llegaban acá, se dedicaban a pasar un rato el tiempo hasta que comenzaban las lidias. Sí, el show. El show. ¿Los animales eran maltratados? Mirá, ¿sabés que no? Porque había una ley que los protegía. La ley de protección animal. Mucho se ha escrito, mucho se ha dicho que hubo un maltrato animal, pero por lo que yo investigué y por los datos que recopilé, eran sin efusión de sangre. O sea, más que nada era un espectáculo como para demostrar la destreza de una persona parada delante de un toro. No se utilizaban nada para clavar a los toros. Como en España, nada exactamente, que ver. No, nada que ver. Lo que se hacía así era una peligrosa exhibición. Pero era eso, era una exhibición de destreza y una exhibición de coraje del hombre contra el animal. Pero en ningún momento se mató ni siquiera un solo toro. La Plaza de Toros se ubicaba en las tierras de la viuda del doctor Rafael Castillo, doña Sara Liliedal. Dichas posesiones eran alquiladas por la familia Toledo, que destinaba su uso para el funcionamiento de un tambo. El espectáculo taurino, según cuentan algunos vecinos que fueron espectadores, estaba muy bien organizado. La responsabilidad de dicha diversión estaba en manos de un grupo de calificados aficionados, encabezado por el marqués Mariano de Foronda. Las instalaciones eran todas de tablones y mampostería, respetando externamente el color de la madera. Las tribunas, en forma de escalones, como en una cancha de fútbol, cerraban todo el anillo. Me imagino la gastronomía que habría en ese momento, ¿no? Dicen que se comía muy bien y se bebía mejor. Entonces quiere decir que los turistas venían a Rafael Castillo, se iban contentos. Exactamente. Y vinieron muchas personalidades. Por ejemplo, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Sabate. Otra de las personas que vino y estuvo acá en este lugar cuando fue el despeje de pista, fue un popular actor por ese entonces. Hoy prácticamente las generaciones contemporáneas no lo conocen, pero en su momento fue muy importante. Se llamaba Pablo Palito. Y también estuvo el hermano de la primera dama, Juan Duarte, muy conocido, un bon vivant de la época. Bueno, también en esa época también vino acá la popular actriz Fanny Navarro, que en ese entonces era una actriz muy conocida. Y además vinieron a torear muchos toreros de renombre que venían de España y venían a la Plaza de Toros de Rafael Castillo, que estaba acá, en esta parte de acá, para el fondo. ¿Sí? Esta es la ubicación de la esquina de la calle Mont y Gran Ville. Agregamos como dato curioso que en la plaza de Rafael Castillo torea por primera vez en estas latitudes una mujer, su nombre, Esperanza Ochoa, quien fue conocida como Señora Torera. Gori Muñoz, en su libro Toros y Toreros del Río de la Plata, dice que doña Esperanza había nacido en Madrid y toreaba allí. Al quedar viuda, vuelve a su antigua afición. Su aparición en el club El Ventorrillo de la localidad de Rafael Castillo fue el 6 de noviembre de 1949. ¿Había otra plaza de toros en Buenos Aires? No había, era la única que había. Esta era la única plaza de toros que había en todo el conurbano bonaerense, como cancha de lidia, porque después sí se decían como encerradas o encerronas, que le llamaban de bovinos, y también le daban un poquito al disputar el vicio en cuanto a torear y eso, pero con cancha de lidia como tuvo Rafael Castillo, con capacidad para 2000 personas, no hubo. Se había construido una en Retiro, en Plaza de Retiro, pero para ese entonces, te estamos hablando de 1806, así como la que hubo acá en Castillo, en ningún lado, solamente esa que ya no existía más para ese entonces. La Plaza de Toros de Rafael Castillo fue inaugurada el 27 de abril de 1949. Cada toreada duraba entre 10 y 20 minutos y se realizaban 2 o 3 por jornada. Las mismas comenzaban alrededor de las 14 horas y dependían de cuánto duraba la luz del día, ya que por entonces la zona carecía de tendido de luz eléctrica. Apasionante realmente lo de la Plaza de Toros, ¿no? Que ha traído tanta gente y ha hecho conocer a Rafael Castillo en esa época. ¿Pudiste conectarte con gente de esa época? Tuve la suerte de poder entrevistar al último torero con vida que lidió en la plaza que estuvimos viendo recién.
me comentaba él que él llegaba acá a la estación, venía desde Sáenz, bajaba acá junto con todo el mundo de gente que vendría acá, y él me contaba que eran muy pocas casas las que había en Rafael Castillo. Él veía todo campo, me decía, y que le daba la sensación de que la estación tenía muchos más años de lo que parecía, porque era una construcción vieja, una construcción inglesa. Y una de las pocas construcciones que este hombre vio cuando vino es la casa que perteneció a la viuda del doctor Rafael Castillo, a Sara Liliedal, una gran benefactora que ayudó mucho al desarrollo de lo que fue el polo de Rafael Castillo. Algunas cosas de las toreadas todavía se recuerdan en Rafael Castillo, como por ejemplo el barrio El Torero. Allí, en esos campos verdes por entonces, pastaban las bestias antes y después de las corridas. ¿Qué pasó con dicha plaza de toros? Bueno, además de servir como atractivo para catálogos de loteos posteriores, como los de 1952 y 1954, algunos comentan que la Sociedad Protectora de Animales tomó cartas en el asunto y, como se trataba de una práctica prohibida, se decidió terminar con las corridas alrededor del año 1953. Otros sostienen como cierto que un nuevo negocio, más rentable aún, puso fin al espectáculo. Estos fueron los loteos de las parcelas céntricas donde se ubicaba la Plaza de Toros, que asestaron la última estocada. Y todo pasó a ser parte de la historia.